Social, quinta parte, para la economía social y solidaria, doctor Ricardo Contreras Soto, Universidad Pedagógica Nacional Celaya, Universidad Latina de México, Instituto Tecnológico de Roque. Bueno, pues vamos a hablar hoy de lo que es la economía social y solidaria. Y quiero partir de una realidad que ha pasado no solamente en México, sino en América Latina de distintas formas. Son historias muy similares. Pero bueno, en México podemos ver en esta gráfica cómo creció en un momento dado los salarios mínimos y cómo se vino mermando a través de la crisis de 1976, primeramente, de la crisis de 1982, de la crisis de 1997, de 87, perdón, de 1994 y las crisis del 2008. Y se incrementó hasta el 2020 el salario, ¿no? Hasta la primera parte me quedé, que son 20%, y creo que sube posteriormente una. Y esto es importante, con los gobiernos neoliberales, pues se vino a decrementar el salario mínimo y pues, los trabajadores era absurdo porque el salario que tenían, porque no permitía ni siquiera la reproducción social. Entonces, ¿qué generó? Pues un proletarismo, es decir, que la clase trabajadora pues se salía de trabajar los hijos porque no había manera de sostenerlo, de reproducirlos como mano de obra calificada en el sistema capitalista. Y esto no lo han entendido, aunque fue un elemento muy atractivo para las inversiones extranjeras que tuvieran una situación de que fuera muy barata la mano de obra aquí en México. Entonces, hay otro segundo problema muy fuerte, no ajeno al que estamos viendo, que ser indígena y ser afrodescendiente o tener la piel oscura es una cadena de la miseria. Hay una sentencia a vivir una vida llena de dificultades y se aumenta si es mujer con cualquiera de estas características raciales o étnicas. En México es un país donde existen más de 25 millones de personas que se reconocen como indígenas, de acuerdo a un estudio de Oxfam. Presentado en la Ciudad de México, muestra que el 43% hablan la lengua nativa y no completaron la primaria. Entonces, fíjense, el 43% de los grupos indígenas no tienen la primaria completa, el 8.5% apenas llegó a la educación superior, muy poquito, y solo el 10% ha tenido una posición con un empleador, ya de manera en el trabajo formal, el 10% de los grupos indígenas. Entonces ustedes vean y es muy lamentable esta condición. El 40.5% de quienes integran este grupo de población se emplean en actividades manuales o de menor calificación, están subempleados y están subcontratados laboralmente. Por lo tanto, el sector más golpeado de la pobreza en la segunda economía de América Latina. Entonces, por lo contrario, ser hombre blanco y hablar español y hablar inglés, te le abren las puertas con mayores oportunidades y privilegios. ¿Quién lo reseña? Pues Carlos Salinas Maldonado, en el periódico El País, el 6 de agosto de 2000. Por otro lado, nosotros habíamos hecho una investigación y le preguntamos a los investigadores, aproximadamente 116, 117 investigadores, que vinieron aquí en el 2011, cuáles eran los problemas más importantes a nivel global y de México. Y nos dicen indudablemente la pobreza. No muy ajeno, la inseguridad, también no tan distante, la violencia. Posteriormente, problemas de desempleo, problemas de desigualdad, como ya los vimos, y problemas en la educación. Y el narcotráfico y demás, la corrupción, son una serie de problemas, pero esta es la coincidencia de los problemas de acuerdo a esta situación. Entonces, pues México ha tenido una situación de precariedad laboral, de desigualdad, de violencia, de inseguridad, de desempleo, de educación con los gobiernos predominantemente neoliberales.
Bueno, este estudio lo hicimos en el 2014-2015 y le preguntamos sobre la percepción de los problemas sociales a los empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas. Fueron cerca de 500 entrevistas y nos dicen lo siguiente, que bueno, pues que sí, efectivamente, coinciden en la situación de pobreza, hay bajos salarios, hay falta de empleo o hay desempleo, hay problemas en la educación, hay problemas de salud con la gente, hay problemas de alimentación, hay problemas de inseguridad y descomposición social. Y hay problemas culturales, indudablemente, porque son la falta de valores, la falta de motivación, la falta de crisis, la falta de confianza, hay vandalismo, hay drogadicción. Hay un mal gobierno de los gobiernos neoliberales, hacen referencia, porque hasta ese momento, pues los que habían estado. Bueno, son cuatro diagnósticos distintos, cuatro opiniones diferentes a distintos actores sociales y de situación nacional. Entonces, pues sí, algo estaba pasando y es muy difícil vivir así y no es nada más atraer inversión y generar empleo y traer mucha inversión y generar empleo, porque ya vimos por la experiencia que no basta traer la inversión extranjera, porque si hay malos salarios, como vimos en los gobiernos neoliberales, pues nos perjudica como sociedad. Bueno, entonces, ya desde hace tiempo y también se ha venido gestando una gran necesidad de impulsar algo que se llama la economía social. De acuerdo a Corallo, ¿qué es la economía social? Pues es un concepto paraguas, ahorita voy a decir por qué es paraguas, referido a las organizaciones, usualmente entendidas como organizaciones económicas voluntarias que buscan a la vez un resultado económico en un sentido amplio, no solo pecuniario, y un producto de relaciones sociales. Hemos adoptado el término de economía social para definir lo que consideramos es la corriente ideológica que está impulsando distintas formas de economía social en América Latina. La definición. Bueno, está la cuestión de, bueno, pues, ¿qué es la economía social? Pues son muchas economías, hay propuestas de distintos autores, de distintos investigadores, de distintas personas que te dicen, bueno, la economía social es economía campesina, y hay autores que la defienden, economía moral, bueno, pues a Bulbini y a otros las hemos defendido, economía social, economía solidaria. Al presidente también de México hizo su libro sobre economía moral a propósito. La economía social, la economía solidaria, la economía digna y sustentable, la economía comunitaria, desarrollo endógeno también en otra tradición, se ha hablado del desarrollo endógeno, de la economía del trabajo, de la economía popular de solidaridad, de la economía para la vida, para la muerte, como la economía capitalista, sobre todo neoliberal, la economía feminista social y la economía social centrada en el trabajo, entre otras maneras de denominar lo que este concepto paraguas señala como economía social. Bueno, y la economía social también no solamente es una serie de propuestas diferenciadas, sino también distintos actores, ¿no? Las cooperativas, las sociedades laborales, las sociedades mutualistas, las cofradías, en estas tradiciones, tequio, hay otras tradiciones culturales, laborales, organizacionales, económicas. Ya hablamos en la vez pasada, pues, antepasada de este gran número que hay, ¿no? Están las fundaciones y las asociaciones sociales, y están las cuestiones del tercer sector, las ONG, las organizaciones de cooperación, desarrollo, el voluntariado, las organizaciones ecologistas, feministas, las fundaciones. La economía social es un gran concepto, habla de mejorar ciertas condiciones sociales y de organizarnos de otra manera. Bueno, hay otra definición que la sacamos del Ayuntamiento de Barcelona. Dice, las iniciativas que conforman la economía social, pero todas comparten elementos comunes. Entonces, son tres elementos comunes que comparten: la gestión democrática participativa en un modelo organizativo jerárquico, en cuanto a personas que controlan y gestionan y deciden los recursos, el patrimonio, la información y el futuro
de la mayoría de los trabajadores. La economía social y solidaria introduce la democracia en la economía y en la empresa. Eso es importantísimo. La orientación a las necesidades humanas. La economía social trata de recuperar la función originaria de la economía. No es para hacer dinero, es para vivir mejor, poniéndolo al servicio de las personas para gestionar los recursos equitativamente y explotarlos de forma sostenible, así como crear un modelo de producción que convierta el trabajo en un instrumento de satisfacción de las necesidades humanas. Sí, es el capitalismo. Bueno, ya hemos hablado también de todos los problemas que hay con el capitalismo, ¿no? Hasta cómo hace inhumano el trabajo y cómo hace insensible y enajenado el trabajo. El compromiso con la comunidad, las organizaciones, ese es el tercer punto, las organizaciones de la economía social y solidaria contribuyen a mejorar la sociedad mediante la creación de empleo, la prestación de servicios, la vinculación al territorio, el apoyo a las causas sociales, la financiación a iniciativas de solidaridad en los países empobrecidos y la colaboración a los movimientos sociales transformadores. Bueno, hay unas hay vínculos que se tratan de establecer con las principales causas necesarias por parte de la economía social. Y también Cabrera, Calderón y López señalan que son plataformas colaborativas que buscan el desarrollo territorial, la solidaridad, el uso adecuado de los recursos del medio ambiente, la independencia, el uso de tecnologías, la visibilidad y la sustentabilidad, la libre adhesión, la democracia y el beneficio colectivo, de acuerdo a estos investigadores. Por otra parte, tenemos otra definición, la economía social es una búsqueda teórica, práctica, de formas de hacer economía alternativa al modelo capitalista neoliberal basados en el trabajo y en la solidaridad. Su fundamento es que la solidaridad y otros valores éticos explican numerosos comportamientos socioeconómicos, incrementan la eficiencia económica y generan un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. Entonces, hay una búsqueda por distintos caminos y así es como hay que verlo, a la economía social y solidaria. Bueno, aquí tenemos otras dos que se habla sobre la referencia a un sistema económico conformado por múltiples formas asociativas de producción y servicios y empresas solidarias sin fines de lucro, sustentadas en los principios y en los valores universales del mutualismo, el cooperativismo, el movimiento de los trabajadores y del conjunto de la economía solidaria. Es una vía alternativa, prometedora para el conjunto de la sociedad, está basada en la tolerancia, en la libertad, en la democracia, en la transparencia, en la igualdad y la salida hacia un mundo mejor y más justo repartido económicamente. Bueno, eso es otra definición. Y está el tipo de economía social, solidaria y colaborativa que tiene finalidades económicas y de promoción social y autosustentables. De acuerdo a la estructura, pueden ser cooperativas, puede ser asociación de personas, pueden ser MIPIMES. Con referencia al sector, pues puede ser financiero, al sector financiero, al sector tecnológico, al sector agropecuario y al sector de servicios. Y pues no, esta es una modalidad, esta es una cuestión de que pues, sí es contrastante, ¿no? Mientras la economía neoliberal busca las utilidades para unos pocos, las utilidades en la economía solidaria es para varios los que están trabajando. La economía neoliberal genera una gran exclusión, acá se busca generar inclusión. Hay una mirada parcial sobre la realidad, los índices económicos, macroeconómicos, la monetización de la economía. Y aquí es una mirada integral donde juega un papel muy importante la cultura, los aspectos ecológicos, los aspectos éticos, los aspectos sociales. Sí, claro, la economía, pero va más allá, no es integral. Mientras que la economía neoliberal se basa en fomentar el individualismo y el afán de lucro, acá se busca la equidad y la visión más colectiva. ¿Qué tipo de sociedad promueve la economía social y solidaria? Bueno, pues democrática, busca que la economía es una escuela de democracia y de participación. Busca igualitariedad,
donde la economía social, las diferencias salariales, de oportunidad y de poder son menores que en la economía mercantil privada. Son menores, fíjense bien. Son sostenibles y se busca que las actividades no deterioren el medio, no lo destruyan y el crecimiento se vaya limitando en términos de no aborazarse. Hay límites a estas cuestiones. La cuestión local es fundamental porque se parte no de la abstracción del negocio, de la empresa, sino de las condiciones de las unidades productivas locales. Y suelen seguir, es importante verla en conjunto, no verla de manera separada. Solidaria, pues porque se preocupa que las personas tienen un conjunto de necesidades y que podemos ir ayudando a resolver este tipo de problemas, haciendo con esta economía. Bueno, hay valores y casi mucha gente empieza por valores y en las organizaciones capitalistas, pues sí, pero los valores son más rollo, no son reales, porque ya sabemos que lo más importante para las empresas capitalistas es el dinero y no la gente y no otras cosas. Pero aquí juega un papel importante la ética, la axiología. Entonces, sí es importante la responsabilidad en la organización. Es importante la autogestión, impulsarla. Es importante la igualdad. Es importante la cooperación. Es importante la ayuda mutua. Es importante la democracia. Podemos estar juntos todos, pero puede ser es una dictadura, no. La democracia es importante. Es importantísima la honestidad, porque si te dan un puesto y demás de mucha responsabilidad, la honestidad, el desempeño de cada uno es importante, que no deteriore, que no abuse, que no se malutilice. La cuestión de transparencia es fundamental porque entonces ya podemos ver cómo se manejan las cosas y debe ser claro y transparente todo el tiempo. Indudablemente la cuestión de equidad. Bueno, estos son los valores y empezamos con ellos por la cuestión ética, ya porque debe de estar entendido que no se debe de robar, no se debe de traicionar, no se debe de abusar, no se debe de agandallar. La siguiente cuestión es que debe de haber una administración social para la economía social. No puedes trabajar con el management en la economía social. Y bueno, vamos a iniciar con cuestiones que tienen que ver con referencia a la estructura, al campo de la administración, pero debe ser otra administración, no puedes hacer administración del management empresarial con economía social. Sí he visto cosas de ciertas universidades y es un cortocircuito, con todo respeto, no puede ser. Y las vienen a ofrecer de Estados Unidos cursos de economía social y cursos de economía moral y cosas de este tipo. Los Estados, espérense, no, ustedes están diseñando, bueno, estas universidades habían diseñado todo el management, entonces sí debe haber una ruptura fuerte, un deslindamiento muy fuerte con estas tradiciones administrativas. Bueno, entonces partimos de la autogestión. La autogestión ha sido un movimiento muy importante, ha sido una aspiración donde el sistema de organización de una empresa lo manejan los trabajadores activamente en las decisiones para su desarrollo y funcionamiento. Entonces, bueno, también no ajeno está la cuestión de la autogestión comunitaria. Acuérdense que la economía social son varias cosas, no forzosamente tiene que ser una empresa, también pueden ser las decisiones de una comunidad. Entonces hay una autogestión comunitaria. Y también la administración para la economía social es administración democrática. Entonces se deben de tomar en cuenta las opiniones, las decisiones, las propuestas, ¿sí? Pero no solamente es democracia, o sea, donde tú das el voto y ya alzas la manita y ya no. Es democracia directa. Y la democracia directa va más allá. No solamente son las decisiones colectivas, sino sobre todo las acciones. Entonces, no solamente es la decisión, sino quién va a hacer la chamba, pues nosotros. Entonces, órale, le vamos a entrar. Y eso está muy interesante, no es la democracia que se delega, no es representativa, no, es
la decisión y la acción. Es el tomar las acciones, que esa es una parte importante que se ha dejado este tipo de democracia y que es muy importante para la sociedad, ¿no? Y está basado en la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es de, bueno, pues si decidimos eso, pues nos atenemos y resolvemos y somos corresponsables, ¿no? Bueno, por otro lado, pues ahí está la democracia directa para reafirmar lo que estamos diciendo, cuando los ciudadanos participan de forma directa en un proceso de toma de decisiones, pero además se corresponsabilizan de su propia ejecución, es otra fuente. Y también, y ahí viene la fuente, y también, por ejemplo, para la autogestión comunitaria, pues es importante la sustentabilidad de la obra, la necesidad comunitaria, cómo se tramita la obra y ejecutar la obra. Y entonces, la comunidad le entra, los pobladores de ese lugar le entran a la chamba para resolver los problemas. Bueno, estamos en la administración social para la economía social y ahora estamos hablando de las estructuras organizacionales. Por eso es importante también un área de administración social que ayude a la economía social. Entonces, una de sus labores es analizar el tipo de estructura. Bueno, pues están este tipo de estructuras jerárquicas muy dadas en el capitalismo, donde están los accionistas, luego los directivos y luego los ejecutivos o los administrativos y luego al último los trabajadores. Entonces, esta es una forma piramidal de organización. Se ha venido achatando porque han querido quitar mucho de la burocracia, se ha venido a facilitar mucho del trabajo, por el trabajo organizativo que pueden ayudar a través de las computadoras y todo lo demás. Y eso, pues, ya se hicieron organizaciones más horizontales, pero siguen siendo verticales, pues, por la cuestión de los dueños de los medios de producción. Bueno, Renan Mainz es un teórico de la administración, platica de esas cuestiones jerárquicas que hay en las organizaciones. Están los dueños, los subdirectores, subgerentes, los jefes, empleados calificados, y los obreros y oficinistas y auxiliares. Esta es la organización normal y él dice que hay una inversión de la pirámide en estructuras más democráticas, como son los clubes, los partidos políticos, etcétera, donde están los miembros, generalmente a través de una asamblea general, está la directiva y después están las partes operativas que trabajan de manera conjunta y le llaman a eso la pirámide invertida. Pero quiero señalar que no es una pirámide invertida. Tenemos la idea de la pirámide porque hemos estado pensado en términos de estructura, pero hacia abajo no hay ese nivel de gerencia o de poder. Entonces sería, yo diría, si fuera figurativo, un rombo o un rectángulo, lo que sería la estructura y no una pirámide, no un triángulo, lo que sería la estructura democrática. Por el otro lado está este tipo de organizaciones, la estructura organizacional, ¿no? Está la asamblea. Sí hemos visto cooperativas y cosas de esas donde está el consejo técnico por encima. Entonces, no, la asamblea es el espacio de representación colectiva. Entonces está la asamblea, que es importante, es la plenaria, es el conjunto de personas que están decidiendo y se nombra el consejo de administración, la sindicatura, la auditoría externa, etcétera, etcétera. Y el consejo administrativo es este consejo técnico que va a permitir organizar la producción o los servicios y que va a tener el número de áreas que van a apoyar estructuralmente dentro de la administración social a las actividades de la economía social. Quise poner este modelo porque hay una dimensión asociativa y hay una dimensión productiva. Y es importante porque más adelante vamos a retomar esta serie de problemas que puede haber, ¿no? Entonces hay una dimensión asociativa que se busca algo a través de la asociación y a través de la gente que forma la base social y que se busca, ¿no? Y que también la dirección productiva no es en términos de esta estructura política, sino en términos de estructura técnica para poder, dependiendo de la actividad que se va a realizar y todo lo demás. Entonces,
Me gustó estas dos porque dentro de las aspiraciones de la economía social se dan las aspiraciones asociativas y las actividades productivas de la tarea en específico. Entonces, no perdamos de vista, estoy hablando de las estructuras organizacionales, de este modelo que tiene que ver con las organizaciones de la economía social. Bueno, ahora, indudablemente es fundamental, es un cambio de paradigmas el hecho de que al trabajador le pagan y tú dices, tú haces lo que yo te voy a decir, ponte a cambiar. Entonces, ni siquiera, como en la época feudal sí podía organizar el proceso productivo, aunque no fuera dueño de los medios de producción, la gente que trabajaba el campo, el siervo. Pero en el capitalismo no. Ya te llegas y te dicen cuál es el método de trabajo. Los taylorianos, los fordianos ya lo han diseñado, lo han rediseñado, y tú te dedicas a hacer lo que supuestamente sabes, pero te dicen ellos cómo, dónde y cómo, y tú no puedes cambiar los ritmos de los sistemas productivos. Sin embargo, acá cambia la cosa, completamente la cosa. Se busca la administración democrática. Y claro, debe haber toda una didáctica y debe haber toda una pedagogía educativa sobre, y ya lo he comentado también, sobre la cuestión de la administración democrática. Necesitamos escuchar, saber escuchar, proponer, no colgarse, porque pues, generalmente es un colectivo, tenemos que proponer, argumentar, y si hay oportunidad pides decirlo, dialogar. Estamos en un espacio de la argumentación, no es llevar la consigna y no me importa lo que diga, no, es abrir el espacio para pensar las distintas propuestas, ponderar colectivamente, viabilizar las opciones, decir cuál es más viable que la otra, cuál es más probable, cuál es más lógica, cuál es más posible, generar estrategias una vez que ya se haya establecido una de las opciones, evaluar avances, corregir avances, cumplir objetivos colectivos, ¿no? Y aquí en este documento que presentaron, aprender, conocer, dialogar, conectar, consolidar es importante y se busca. Estamos hablando de la administración social para la economía social, y todos estos pasos que ya señalamos tienen que ver con la planeación, con la organización. Y esa es tarea y actividad del administrador social o del conjunto de administrador social, pero es importante que entendamos que es otras lógicas. Y hay algo que se llama planeación democrática que se ha venido desarrollando. Hay métodos, desde la lluvia de ideas, que es un método bueno, y hasta otras maneras, ¿no?, que me ha tocado ver sobre la planeación democrática. Y la planeación democrática ya no lo decide uno, el dueño y los técnicos, sino es la plenaria, la asamblea, y se hace a través de mecanismos. Y esto es lo interesante que no tiene la administración de empresas, es otra forma de trabajar con la gente, formas de hacer diagnósticos colectivos, formas de incorporar y de determinar que son, ponderar las distintas opiniones, de recabar las distintas opiniones. Estoy pensando también en que esto puede ser mucho más amplio. Sí me ha tocado trabajar, la gente de CEPAL nos ayudó a trabajar métodos como el MIT, una matriz que nos permite organizar las distintas opiniones, dar ponderación y priorizar, por ejemplo, en caso de necesidades, porque luego llegas a las comunidades y les preguntas que qué necesitan, pues un montón de cosas necesitan. Entonces, eso, la matriz de impactos cruzados, la MIC, nos ha permitido pues como una herramienta de la planeación democrática. Hay más herramientas, entonces es importante entender técnicas de la planeación democrática. Pero también hay dispositivos, y si entiéndase los dispositivos Foucaultianos para el capitalismo, pues es de control y de ver cómo evitar o ver que no crezca o evitar hacerlos que sean subordinados y hacerlos sentir subordinados, y no. Acá los dispositivos organizativos tienen otra finalidad y es importante, ¿no? Bueno, hay un segundo momento que se le llama la operación democrática, que tiene que ver con la instrumentación de acciones, pero ya no es la planeación, ya es sobre cómo le vamos a hacer, cómo vamos a generar las estrategias, cómo vamos a evaluar los avances,
cómo vamos a corregir o avanzar, según el caso, si ya avanzamos, si cometimos errores, cómo los vamos a ajustar. Y la finalidad es cumplir, el fin importante es cumplir los objetivos colectivos. ¿Sí me explico? Entonces, son otras formas de administrar las cosas, son otras formas de comprenderlas. Tenemos que desarrollar y conocer las distintas técnicas y los distintos dispositivos de organización orientados más al trabajo colectivo, más a las decisiones colectivas. No es para hacer más rico al rico, ¿no? Sino para ver, cuidar la naturaleza y otra serie de criterios que van a estar atravesados, por ejemplo, como el de sustentabilidad en las decisiones colectivas de la administración social. Bueno, ahora hay dilemas y no están resueltos. Aquí hay cooperativas y hemos visto, por ejemplo, problemas en las distintas cooperativas, como la de Cruz Azul, que no sé si sigue siendo cooperativa o es una cosa que se llama cooperativa y no es cooperativa. Y bueno, hay muchas cosas ahí que habría que ver. También estábamos viendo algunas empresas cooperativas vascas, donde hay una serie de cosas que parecen contradictorias a lo que se presenta, ¿no? Como por ejemplo las formas de contratación y de pertenencia, de permanencia. De permanencia, por ejemplo, en una empresa, están subcontratados algunas personas en una cooperativa, pues es lógico. Y sí entiendo, bueno, también por otro lado te dicen, oye, pero es que esta gente para que puedas contratarla necesita demostrar que es fiel, que es capaz, que no está saboteando a la misma empresa, porque sí hay actores que tratan de sabotearla porque no les conviene al capitalismo que haya empresas colectivas y demás. Entonces sí hay actores que juegan un papel rijoso, un papel ahí mezquino en las organizaciones, con la finalidad de sabotearlas. Entonces, pues se contrata, pero se contrata temporalmente, se ve el desempeño y todo lo demás y todo. Y sí hay gente, pues a los fundadores les costó mucho trabajo y llega un segundo y dice, puede ya gozar de todos los privilegios. No, no puede gozar de los privilegios, ¿no? Entonces, la antigüedad del trabajo y todo lo demás juega un papel muy importante y son dilemas que tenemos que ir resolviendo. En la Universidad de España, en una de las universidades de España, encontré este debate que hay sobre el mercado puro, sobre contratos impersonales que se dan con una libertad de entrada y salida en relaciones multilaterales, independientes, sobre contratos completos y contingentes, o sea, de acuerdo a cada momento. Y está la orientación cooperativa, que ya son contratos personalizados de libre entrada y salida y conexos a las cuestiones comunes que se tienen que realizar, ¿no? Y está la jerarquía pura, que son contratos personalizados, que están interrelacionados, son restringidos o permanentes según el caso, y son contratos incompletos. Bueno, es todo un debate ahí con referencia a esto que estoy planteando y claro, ahorita no lo voy a resolver ni está dado, pero sí es importante que los dilemas de la administración social que se dan para la economía social con referencia a la estructura sí sean ponderados, reflexionados y en el espacio pues propuestos por fuera, por dentro, o sea, revertir en un espacio de investigación de ciencia las propuestas que hay que pueden ser viables para distintas organizaciones. Quizá no para todas, pero sí para distintas. Bueno, otro de los dilemas que son difíciles, y sí he estado pensando en ellos, no digo que sean imposibles, ninguno es imposible. Puede ser así como así decisiones salomónicas, ¿no? De sabiduría, que a lo mejor no tienen que ser políticas o no tienen que ser económicas, pueden ser de otro tipo de sabiduría, pero bueno. Está con referencia a la división técnica de trabajo en la organización. La división técnica de trabajo es al interno de la organización. Entonces, ¿cómo se hacen? ¿Cómo están organizados? Bueno, pues están los eléctricos, están los mecánicos, están los carpinteros,
están dependiendo el tipo de organización, cómo se divide el trabajo al interno de la organización, la división de trabajo al interno de la organización. Y sin embargo, esto tiene que ver con especialización y capital cultural en estas relaciones de saber-poder. A ver. O sea que, ¿qué? Bueno, pues va a haber actividades no tan complicadas, no subestimo, yo sé que donde, por ejemplo, cortar, pegar, ensamblar, no es difícil. Hay organizaciones de actividades no tan especializadas que se pueden hacer, muchas de ellas, por ejemplo, en el campo, aunque es muy difícil el trabajo de campo, los cortar, sembrar, etcétera, no estoy subestimando ellas, si se requiere ciertos conocimientos, si se requiere ciertas prácticas. Pero va a haber otros trabajos donde se requiere alta especialización, por ejemplo, hacer automóviles, o hacer carros, televisiones, hacer computadoras, hacer este tipo de cosas, o ser la NASA, no se diga la NASA, pues se requiere un conjunto de especialización muy fuerte, con los comunicólogos, con los ingenieros en sistemas, con los ingenieros con los médicos, es importante entender esto. Entonces, hay organizaciones donde sus trabajadores pues tienen una serie de conocimientos, todo. Algunos son especializados y otros son ultra especializados, como el caso de la NASA o un hospital o el caso de una universidad, no sé, donde se requiere pues otras. Aquí la diferenciación ya no es tanto entre los dueños de los medios de producción con los que trabajan, sino es con referencia al capital cultural, es decir, con el nivel de saberes que tú domines. No puedes dejar a una gente que no tiene conocimiento a que tome las decisiones en un lugar como en un hospital o como en un... Entonces, sí, aquí es importante, este es un dilema que tenemos que ir resolviendo, que tenemos que ir configurando mecanismos. Por ejemplo, a mí me gustaba un mecanismo muy importante que era el mecanismo de rotación, porque el mecanismo de rotación circular pasaba a los trabajadores a distintos puestos y eso permitía que ellos aprendieran siempre y cuando estuvieran dispuestos a aprender, claro, y claro, yo pienso que sí, que no sean, para que no sea monótona una actividad, entonces pasas de ser carpintero a ser soldador, bueno, más análogo, no, y sí se iba aprendiendo y todos aprendían, y entonces la calidad del trabajador pues era mucho mejor, y se evitaba pues de que hubieran monopolios o feudos propiamente de conocimiento y esa rotatividad, pero hay cosas donde es muy difícil, o sea, no puedo cambiar a un ingeniero eléctrico y volverlo biólogo, por ejemplo, no es imposible, pero sí requeriría muchos años y no es tan fácil como como estos juegos de cambien la sillita y claro, ahí hay procesos de aprendizaje, pero en otras cosas la curva de aprendizaje es mucho más larga. Entonces está este dilema y lo dejo como dilema porque sí es importante ir viendo qué se puede hacer. Claro que a la gente que sabe más se le pues, debe de pagar más por lo que sabe, por lo que hace, la gente que hace cosas técnicas muy complejas o la gente que tiene conocimiento sobre ciertas cosas o es la que está resolviendo, pues eso es importante. Entonces, se ha planteado en el capitalismo solamente la distribución del ingreso, pero aquí la distribución del capital cultural o la apropiación del capital cultural no es imposible, hay que ver los mecanismos que van a permitir ayudar a mejorar las condiciones de los trabajadores y a mejorar sus decisiones, y a mejorar sus desempeños y a mejorar su conocimiento. Sin embargo, sí hay que pensarlo bien porque no es algo que en automático se dé. Por eso es importante la administración social para la economía social. Bueno, otro de los dilemas que hay es la orientación y destino de la plusvalía. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todo aquello que produzcamos y que nos corresponda? Y qué padre, pues que ya sea la colectividad. Y eso es importante, ¿no? Ver en qué vamos a gastarnos o en qué vamos a invertir, que es la palabra adecuada, en qué vamos a invertir para lo que sigue. No somos dos ávaros capitalistas que juntan el dinero y hasta se deforman como personas, sino qué vamos a hacer conscientemente, ¿no? Y eso es todo también un dilema. No es difícil, es más fácil, pero no se crean,
porque tienes que reinvertir, pero no es la reinversión del capitalismo, tienes que reinvertir para que el día de mañana sigas produciendo y sigas produciendo y sigas produciendo mejor. Claro que puedes invertir en nueva tecnología y mejore las condiciones de trabajo y en las capacitaciones y puedes reinvertir generando más empleo, que es mucho del discurso de la economía social, de generar empleo. Puedes comprar tecnología, pero también tenemos que buscar hacer inversiones, inversiones ecológicas para ayudar al medio y a la comunidad, no nomás pensar al interno, sino también al externo, y también la reproducción de la fuerza de trabajo o de las familias, ¿no? Que digas, bueno, pues hay un apartado donde la reinversión se le va a dar al trabajador para que garantice que sus hijos puedan estudiar en escuelas públicas o en escuelas de alto aprendizaje, etcétera, etcétera. Las inversiones ecológicas, las inversiones en el futuro, pero también la recreación, también otras cosas, claro, la salud, también la diversión, también esto. Entonces, es un dilema porque yo no lo voy a resolver, eso lo tiene que resolver, pero debe de estar dentro de las discusiones de la administración social en las distintas formas de organización de la economía social. Bueno, muy bien. ¿Qué otro de los dilemas hay? Bueno, fíjense que estaba viendo distintos organigramas y pues como ejemplo, no es la finalidad de escribir o nada de eso. Entonces, lo que estaba viendo es que muchos de los organigramas siguen siendo principalmente el eje de atención, el eje sobre las actividades económicas y productivas y sus ponderaciones. Y eso lo digo porque en los principios de la economía social, donde dice, bueno, pues es que buscamos que los trabajadores vivan bien, es que buscamos que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida, es que buscamos que no transgredir la naturaleza, no seguirla mermando, no seguirla depredando, etcétera, etcétera. Pero luego estaba viendo que en términos estructurales, hay predominancias de las actividades económico y productivas y las otras no están o no están tan visibles. ¿Y qué pasa con la ecología? Entonces, sería, ¿no? O con el bienestar, las mejores condiciones de organización, las mejores condiciones de convivencia, de socialización. ¿Dónde están aquí en la estructura organizacional? Pues no están, porque siguen siendo y predominando los criterios capitalistas de la organización. Bueno, pues el dilema es ir organizando sin que esto se haga así burocracia en el sentido weberiano de generar más espacios, porque la empresa sí también debe de ser ágil, como para seguir haciendo las cosas y poder por lo menos reproducirse. Ya no hablo de prosperar, sino que se permita reproducir y todo lo demás. Y a veces en situaciones de crisis, como en muchos de los países latinoamericanos en los que estamos, uno no se puede hacer el lujo de que generes el departamento de deportes, el departamento de niños chiquitos, el departamento. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer con pocos recursos? Pues ese es el dilema. ¿Y cómo vas a hacer el departamento que mejore las condiciones ecológicas de tu unidad productiva y del medio? Eso sí, ese es el gran reto y por eso estamos hablando a la administración social, pues, a buscar este tipo de retos. Bueno, otro de los retos que no es ajeno al capital cultural que ya señalé anteriormente es con referencia a la división técnica de trabajo y el grado de desarrollo tecnológico. Entonces ya hay maquinarias muy complejas y esto pues sí impacta a las formas de organización. Hay cooperativas donde los artesanos de manera social ayudan, claro que ser artesano, por ejemplo, de madera, etcétera, pues sí implica una serie de conocimientos y de experiencia y todo. Pero hay otras donde desde la maquinaria y todo lo demás implica, y el desarrollo tecnológico implica, pues, impactos en la economía, en las organizaciones de economía social. Entonces, que no es ajeno al capital cultural, pero que tiene que ver más con el capital tecnológico de las organizaciones. Y bueno, lo pongo también como parte del dilema. Hay gente que también me ha tocado decir, no es necesario que produzcamos en tantas horas tanto esto, lo podemos hacer manualmente. Bueno, eso sería un criterio a definir por parte
de la organización y de la sociedad y que estemos conscientes. No es necesario que nos volvamos ultra tecnológicos para hacer la productividad. No, a lo mejor estaba viendo sobre todo por las cuestiones antropológicas que hay comunidades que siguen haciendo las mismas actividades porque pues, no se busca deteriorar el medio, no se busca producir y producir y producir esa obsesión. Sin embargo, sí hay que verlo y hay que pensarlo, porque sí la tecnología juega un papel muy importante y en algunos casos, indudablemente, sin más importante a veces la tecnología, ¿no? Para cosas de precisión o para operar, por ejemplo, aparatos que sirvan para la medicina, etcétera. Entonces, sí es importante ver esto. Sí es importante analizarlo y están dentro de los dilemas organizacionales en las estructuras de la administración social. Por último, y este es el gran problema, al interno de la empresa vamos a pensar que somos justos, somos equitativos, somos armoniosos, somos gente que tiene otra ética, gente que aspira a vivir, estamos luchando por, por la administración de la vida. Pero imagínense que no me imagínense, vamos a salir a un mundo que es hostil, que tiene que ver con un capitalismo. Y vamos a ver a banqueros con mucha hambre, con ganas de sacar toda la sangre, metafóricamente, y vamos a ver bastantes cárteles, vamos a ver monopolios, oligopolios, vamos a ver gobiernos corruptos, y eso también es uno de los dilemas. ¿Cómo vas a hacer el frente con tu producto, de tu cooperativa? Vamos a imaginar que en la economía social vas a hacer esto. ¿Y qué vas a hacer, no? Ante los grandes monopolios, ante los grandes centros comerciales de la ciudad, ante los bancos, ante los gobiernos, y los que te piden moche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante ir armando más allá de la organización estas redes de economía social, sí es importante. Sí es importante que mantengamos la independencia porque sí me ha tocado ver a unos gobiernos de otros países que tratan de andar manipulando pues lo que es la economía social. O también me ha tocado ver a a organismos, a ONGs que luego quieren manipular también lo que debe de ser la economía social y solidaria, y no pertenece, es importante el papel de independencia, claro, pero no independencia significa que estemos aislados, no, tenemos que hacer alianzas, y más con las distintas organizaciones que manifestemos. Pero bueno, son de las cuestiones y de los dilemas que tenemos que ir resolviendo ya en las cuestiones de estrategia. Y lo digo pues porque en el caso de México hubo todo un debate sobre las ONGs y también en un grupo que estamos de asociaciones de economía social y sí, hubo posiciones muy distintas, pro gobierno, contra el gobierno. Y sí, y también porque criticaba a James Petras de que muchas de las ONGs que estaban ahí muy preocupadas por la sociedad eran organismos encubiertos que buscaban el poder y reproducir los esquemas ideológicos y etcétera. Yo también acabo de ver una convocatoria internacional de fondos ya en un organismo internacional, donde cómo te están orientando nada más a hacer ciertas cosas, pero no a buscar economía social y administración social y romper con el management. No, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Es buscar la especialización, darle una pintadita y también atender la cuestión de sustentabilidad, desde estos conceptos de Al Gore y de los proyectos neoliberales ecológicos, etcétera. Aguas con todo eso, porque eso es, nos puede deteriorar, puede deformar, puede subordinar. Entonces, eh, el hecho de la sobrevivencia de la economía social depende, claro, mucho de la administración social, pero también depende de las redes y de las formas que podamos fortalecer este espíritu, estas aspiraciones, esta lucha social, estos movimientos que hay
contra la economía del management y la economía capitalista neoliberal. Bueno, pues muchas gracias.